tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, se honra con la presencia de todas y todos ustedes en el panel Feminismos y Movimientos decoloniales para la subversión de la educación abierta y a distancia en América Latina. Este evento es parte de las actividades del proyecto de investigación e innovación tecnológica Principios ecosistémicos para una educación en el marco de las sociedades de la información y los conocimientos. El caso de estudio, el SUAYED. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED, en Ciudad Universitaria, y a quienes lo hacen vía streaming. Muchas gracias por seguirnos a distancia. En esta ocasión nos acompañan la doctora Silvia Soriano Hernández, el doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado, la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado y como moderadora la doctora Evelyn Azucena Elenes Díaz. A continuación les compartiré una breve semblanza de quienes nos acompañan en este panel. Silvia Soriano Hernández es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de esta misma institución. Ha publicado diversos artículos y es autora de libros como Lucha y Resistencia Indígena en el México Colonial y Mujeres y Guerra en Guatemala y Chiapas. También es coordinadora del libro A propósito de la insurgencia en Chiapas. Ha sido investigadora del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos y actualmente del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Sus principales líneas de investigación son movimientos sociales, cuestión indígena, perspectiva de género, memoria y testimonio. José Guadalupe Gandarilla Salgado es doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular B definitivo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Está adscrito al programa de investigación El Mundo en el Siglo XXI. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran Pensamiento latinoamericano y Sociologías del Sistema Mundial, Estructura de la mundialización y su proyección en el siglo XXI, un enfoque interdisciplinario y reestructuración de la universidad y del conocimiento. Marta Patricia Castañeda Salgado es doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Puebla. Es investigadora titular B definitiva del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Está adscrita al Programa de Investigación Feminista. Sus principales líneas de investigación son Situación de género de mujeres indígenas y rurales de América Latina, Antropología feminista y Teoría epistemológica y metodológica feminista. Evelyn Azucena Elenes Díaz es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y actualmente colabora en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM como postdoctorante. Su línea de investigación actual es Crítica Cultural y Educación a Distancia desde un enfoque feminista. Entre sus libros publicados se enlistan El arte feminista como triunfo de lo interesante sobre lo bello, la situación latinoamericana, Ontología mutante, Filosofía política de las ciudades fantásticas, y Mexicana, Mujer abyecta, Bitácora de artista. Ha publicado algunos artículos de educación a distancia, entre los cuales destacan Distance Education Becomes Moral Distancing in UNAM's SUAYED, Towards a Gender Approach y How Does the Epistemology Works Over E-Learning Education. Elenes es miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinaria Ecosistemas Educativos. Por último, les recordamos nuestra presencia en redes sociales y los invitamos a participar con sus menciones utilizando los hashtags Ecoseduca y Feminismos. Interactúen con nosotros en Twitter en @CUAEDUNAM, @Ecoseduca y en Facebook en /CUAED y /Ecosistemas Educativos. Los invitamos a visitar y a inscribirse en nuestro sitio ecoseduca.cuaed.unam.mx. Cedo la palabra a la doctora Elenes. Gracias. Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de pasar la palabra a los ponentes, me gustaría dar una breve introducción que les voy a leer a continuación. Y dice: desde la CUAED se reflexiona sobre el concepto de futuro en muchos de los ejercicios teóricos articulatorios para fortalecer el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM, los cuales definen los objetivos de esta institución, llevándolos por algunos devenires teóricos que dan de velocidad y movimiento a las especulaciones sobre tal futuro, en una aceptación muchas veces acrítica de lo que aquí se describe, al igual que en otros muchos estudios, como el llamado modelo neoliberal. De ahí, bien cabe localizar la cuestión en un acontecer en el cual, desde el siglo XVIII, la historia occidental ha sido testigo de la búsqueda de un orden racional universal regulador del comportamiento social. Ejemplo de ello son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el liberalismo como doctrina social y económica que, acompañando al capitalismo como sistema de producción, se ha propuesto encontrar el mayor beneficio al menor costo. Esta racionalización llevaría, y así sostuvo el positivismo, a una marcha imparable hacia el bienestar y el progreso, liberando a los seres humanos de las ataduras del absolutismo e inaugurando una representatividad frecuentemente denominada bajo el apelativo de democracia. El siglo XX fue a su vez portador de la utopía del socialismo, que tuvo su máxima expresión en la configuración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El fin de esta utopía es representado por la caída del muro de Berlín, momento desde el cual se han declarado tanto el fin de la historia como el de las ideologías. Evidentemente, esto no es cierto, pero sí lo es que desde que el mundo dejó de ser bipolar, ha existido un vacío ideológico, hueco ocupado por el socialismo, que ha sido aprovechado por la ideología del neoliberalismo, según la cual el viejo e ineficiente Estado-nación debe ser sustituido por el mercado. Su última expresión es el culto al individuo consumidor de bienes y servicios. Luego, la realidad que acontece en el sistema de universidad abierta y educación a distancia no queda fuera de esta ecuación. Se percibe sin lugar a dudas que la interpretación que se le da a la teoría de sistemas como base para la conformación de modelos educativos es hoy día una que va sobre el culto al individuo consumidor de dicho sistema de ordenamiento social, lo cual se convierte en motivo permanente de producción de cursos, los cuales no son pensados para la integración social como solía ser concebida la educación otrora, sino que meramente va sobre la certificación de los alumnos inscritos en ellos. De ahí la importancia de la mención de que cuando el exrector de la universidad, Pablo González Casanova, ideara y creara este sistema de universidad abierta en el ocaso de los años 60, pensara en una universidad de masas dirigida a todos los grupos sociales, donde ésta saldría del campus para responder a las necesidades de obreros y campesinos. Tal concepción de la universidad abierta es sin duda una de carácter gramsciano, ya que busca la reorganización social más allá de un reordenamiento económico, como indicara en su momento Carlos Marx. Un reordenamiento que tendría lugar desde una subversión cultural, en este caso educativa. En contraste, el paradigma desde donde se plantea el nuevo acontecer educativo del sistema de universidad abierta y educación a distancia parece provenir de un derrotero donde la falta de alternativas ante el fracaso de la última utopía social que seguía encarnada en el proyecto original del SUA, y frente a la evidencia de que la razón no ha sido la solución esperada, se proponen modelos desencantados que, como tiresias de la mala suerte, evidencian un porvenir de desempleo más masificado, donde se habla las buenas y obedientes conciencias desde el oráculo de Delfos, encarnado en algunas estadísticas cuya base de interpretación es bastante dudosa, y las cuales funcionan bajo la premisa de sálvate a ti misma, a ti mismo, con el sabor de una técnica concreta que solucione problemas inmediatos del sistema. Es desde este escenario donde se piensa, desde un posicionamiento feminista y latinoamericanista, las vías posibles para el empoderamiento social de las diferentes cosmovisiones que integran nuestra área geográfica, en la perspectiva de un ordenamiento más ecosistémico de las ofertas de la CUAED para la población que requiera de los cursos aquí elaborados,
donde el concepto de ecosistema educativo es una metáfora social pensada como vehículo integrador, catalizador y movilizador de las diferentes visiones culturales latinoamericanas para el beneficio de todos. Cedo la palabra al doctor Gandarilla. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación que a nombre de la CUAED nos dirigió Evelyn Elenes, quien además como egresada de nuestro doctorado en estudios latinoamericanos, pues ahí tuvimos ocasión de conocerle, y desde luego me entusiasmó bastante la idea o la propuesta que subyacía en la invitación y que tenía que ver con el planteamiento de este proyecto como el de un ecosistema educativo o de una propuesta de ecosistema educativo, a la luz de plantear algunas preguntas que yo intentaré dirigir en un cierto sentido, tal vez hacia una carga epistemológica, desde el enfoque que también se privilegia en el título de la mesa, con el cual yo he venido relacionándome o trabajando en los últimos años, lo que se ha dado en llamar los enfoques descoloniales o hacia la descolonización del conocimiento. Voy entonces a ofrecer una exposición que la imaginé más como un diálogo con las colegas que nos acompañan, con Patti y con Silvia, la doctora Patricia Castañeda y la doctora Silvia Soriano, más que una exposición de un trabajo escrito. La imaginé así como un diálogo porque justamente en estas instancias, y sobre todo a la luz de pues instalados justamente en uno de los espacios que propiciaría a través de una cierta construcción de acervos tecnológicos la posibilidad de la comunicación y del diálogo, incluso con gente que pudiera interpelarnos no estando aquí presencialmente, pues lo imaginé más útil de esa manera. Retomo, sin embargo, algunas ideas que advierto ya trabajadas por mi parte en un par de trabajos que solamente señalo así muy al paso. Uno de ellos, que lo incluí en un libro que se publicó en Bolivia en el año 2014, el libro apareció con el título Universidad, Conocimiento y Complejidad, y ahí aparece un capítulo central de la segunda parte que se llama Pedagogía del Cuestionamiento y Ética de la Indignación. Ese trabajo, o en ese trabajo, intento en cierto modo dialogar con uno de los autores, digamos que percibo incluso en la propia noción de ecosistema una suerte de presencia dentro de los propósitos de este proyecto, y me refiero al trabajo de Boaventura de Sousa Santos, con quien tuve oportunidad de establecer una buena comunicación desde inicios de los años 2000 a través de un instrumento que nosotros publicamos en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, donde había un programa sobre educación, el programa sobre educación pública y autoestudio de las universidades públicas mexicanas, del cual derivó la publicación, que recomiendo que la puedan revisar, de llamamos boletín, pero era una publicación periódica. El boletín se llamaba Educación Superior, Cifras y Hechos. El título era muy positivista, pero los materiales que se recopilaron no necesariamente correspondían a esa intención o a esa perspectiva metodológica. Porque nació como una intención de recopilación de
una serie de estadísticas que actualizaran ciertas condiciones de los sistemas de educación pública, matrículas, población, feminización de la matrícula, en fin, adscripciones, tipos de contratación del personal académico y una serie de reflexiones a propósito de esos temas. Pero publicamos 50 números, los cuales están se pueden consultar vía electrónica en la página del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y a partir de ahí publicamos algunos trabajos de Boaventura de Sousa Santos, iniciales trabajos. No se conocía mucho el trabajo de este autor en esos años. Estoy hablando todavía del 2001, 2002. Y después tuvimos ocasión de publicar la versión mexicana, la edición mexicana de un libro que lleva el título de La Universidad en el siglo XXI, para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. El libro que presentamos en el año 2006 también. A partir de ahí el vínculo continuó y tuvo ocasión de desarrollarse a través de una propuesta de edición de sus materiales de uno de sus libros más significativos, que se publica en 2009 y comenzamos a hacer la gestión después de este libro de la universidad. Primero como una serie de materiales que solo discutían un viejo texto elaborado por Boaventura, que se llama Un discurso sobre las ciencias, que en realidad correspondía a la lección inaugural que él dio en la Universidad de Coimbra en los ciclos de posgrado del año 1987, y que, como él había hecho una reconsideración de ese texto en Un discurso sobre las ciencias revisitado, la intención era publicar esos dos materiales. Pero se fue creciendo el material y las traducciones fueron más exigentes, demoró más tiempo, pero publicamos un libro muy interesante del cual yo elaboré una muy sintética presentación que se llama Una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social. En ese trabajo me parece que está planteado de suyo el programa, digamos, de investigación de Boaventura de Sousa Santos, y lo ha ido enriqueciendo, sobre todo en el ámbito de lo que él llama la sociología de las ausencias y de las emergencias. De hecho, el último libro, que en realidad circula en castellano, que es parte de su proyecto último que este autor está desarrollando, se llama Justicia entre Saberes, Epistemologías del Sur contra el Epistemicidio, que no es sino el agregado de una serie de capítulos más al propio libro de Epistemología del Sur. Traigo a cuento esta vinculación porque muchos de los planteos que este autor está desarrollando, interesantes planteos, yo los inscribiría dentro de un trayecto que se relaciona justamente con algunas de las ideas del proyecto, digamos, del latinoamericanismo que se construyó en el caso de la Universidad Latinoamericana, y en el cual tiene un lugar protagónico la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una historia que en muchas ocasiones, cuando se discute la cuestión del latinoamericanismo, no circula mucho, porque estamos acostumbrados en ocasiones, sobre todo en el auge que hubo después de los años 90, digamos, con relación al despliegue de ciertos autores de una tradición de pensamiento asociada a corrientes sociológicas, antropológicas, lingüísticas o literarias de América Latina, pero inscritos en la Universidad Norteamericana, en ciertas sedes de la Universidad Norteamericana. La noción de ese latinoamericanismo ha tendido a verse como una especie de importación de esos saberes, cuando en rigor estos son producto de una emigración, digamos, del saber que se ha producido desde las universidades latinoamericanas y en coyunturas muy concretas. Es así que entonces el latinoamericanismo no se digamos, declinó hacia una condición de colonial en el debate que se propicia en las universidades norteamericanas, y no por una razón de esta especie de
perspectiva hacia la subalternización o hacia la incorporación de esos saberes que se dieron en llamar de los estudios subalternos, sino que relaciona su historia con una tradición que tiene mucho que ver con los proyectos que acá en América Latina se estuvieron planteando, incluso con relación a la posibilidad de construcción de una nueva universidad. Tanto con las pedagogías, que en su momento, del lado de una construcción de una pedagogía de la liberación, plantearía Freire, o la construcción de los proyectos de la IAP, ¿no? De la Investigación Acción Participativa en Orlando Fals Borda, o incluso en inicios de los años 70 el proyecto de nueva universidad que construye Darcy Ribeiro, por ejemplo. Es interesante que, por ejemplo, el proyecto de nueva universidad, de Universidad Nueva de Ribeiro, que circuló a inicios de los años 70, ya plantea justamente muchos de esos temas, los temas de la cuestión de la apertura de la universidad, no solo hacia estos otros sectores marginados de la posibilidad de educación, sino hacia las nuevas corrientes y nuevas perspectivas que todavía en los años 70 se miran como las detonantes de las transformaciones de la realidad latinoamericana, ¿no? Es un documento fuertemente impactado todavía por las movilizaciones masivas y multitudinarias del 68, ¿no? Los ecos de las revoluciones latinoamericanas. Es un documento previo, por ejemplo, a la revolución nicaragüense, ¿no? O a los temas que propició también en el terreno del acceso a una alfabetización universal, o en los distintos estados-nación donde se desarrollaron estos procesos. En el año 79, justo en la universidad, se recopilan los trabajos de Darcy Ribeiro con el título de La Universidad Necesaria. En el año 2001 o 2002, si la memoria no me falla, Pablo González Casanova publica un libro en la editorial Era con el título La Universidad Necesaria en el siglo XXI, que hace un diálogo muy interesante con todas estas tradiciones, y en particular incluso no le regatea ningún mérito al trabajo de Darcy Ribeiro, al punto de intentar actualizar sus planteos que han sido recuperados en aquella edición, que contemplaba como quinto capítulo el propio proyecto de la nueva universidad de Darcy Ribeiro. Traigo estos temas a colación porque justamente tanto y no me adelanto a los temas que ofrecerán mis colegas, pero muchos de los planteos que actualmente se desarrollarían del lado, por ejemplo, de la incorporación de saberes en esta intención de hacer una mayor ecología del saber y no vencer esta ecología del saber por la imposición de una cierta monocultura o de un cierto monocultivo de la mente, diría Vandana Shiva, abrevan en una intención, sí, de la necesidad de arribar, como diría Tulmin en su momento, en los años mediados de los años 60, a una intención de construir, digamos, ecologías de la comprensión. Es decir, esta idea de que la comprensión del mundo, como diría Boaventura de Sousa Santos, es muchísimo más amplia que la manera occidental de comprensión del mundo. Y tan solo ese hecho significativo en el terreno ya epistémico nos plantea una exigencia de incorporación justamente de esos saberes, como diría Foucault en un cierto sentido, de esos saberes sometidos que han sido justamente victimizados en la condición de su sometimiento, de su invisibilización, de su no consideración, por el saber hegemónico o el saber, digamos, dominante. En este caso, por una cierta monocultura, que sería la del conocimiento de una cierta racionalidad. La racionalidad exitosa del occidental en el sentido de su cultura, en el sentido, digamos, de una forma de entender su relación con el mundo, y en términos de una racionalidad instrumental o científico-instrumental, porque es la más acorde con el despliegue del orden social en el cual nos desarrollamos. Estoy sí concluyendo. En términos del orden social en el cual estamos inscritos, ¿no? La racionalidad
científico instrumental como lo más acorde para la división del trabajo capitalista. En ese sentido, creo que el tema que nos convoca tiene una gran significación porque justamente, decía yo, ya en aquellos planteamientos se incorpora la noción de saber en los ciertos modos en los que el movimiento social se está desplegando en ese momento, en los proyectos de liberación nacional, en los proyectos, digamos, de avance en contra del colonialismo, pero ahora se incorporan nuevas temáticas justamente, tanto por la insuficiencia de esos procesos como por los actores que han sido invisibilizados y por la voz de esos protagonistas que han sido invisibilizados. Entre ellos justamente, y decía, no me adelanto, pues las epistemologías feministas, lo que está planteándose con los desarrollos, digamos, de las perspectivas de género y la de los nuevos movimientos sociales, en donde se plantean también otros protagonistas y otras demandas o construcción de voces que requieren ser integradas en una voz más amplia, más plural, en una condición dialógica que nos permita avanzar hacia órdenes sociales más justos, más democráticos, hacia la construcción pues de sociedades en donde las exigencias mínimas, incluso en términos de asegurar la posibilidad de vivir, están siendo actualmente puestas en jaque. Y en ese sentido, pues el tema al que nos ha invitado a reflexionar Evelyn y el equipo de ecosistemas educativos me parece a mí muy significativo y saludo la iniciativa entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación me gustaría cederle la palabra a la doctora Silvia Soriano. Bueno, muy buenas tardes. También agradezco la invitación de Evelyn de la CUAED para estar en este auditorio tan bonito y también efectivamente el tema que nos convoca, que lleva a múltiples reflexiones, pero bueno, yo voy a enfocarme más desde una perspectiva que tiene que ver en la educación como un derecho o como una reivindicación que han tenido algunos sectores o algunas de las voces olvidadas, y me pareció interesante presentar una idea sobre lo que ha sido para muchos pueblos indígenas el derecho y la lucha que han tenido por una educación. Primero es muy común que se hable de una educación en general, pero ahora se pone más el énfasis en la educación intercultural, ¿sí? O la educación bilingüe. Es también importante ver que en América Latina, y México no es la excepción, han surgido ya muchas universidades que tienen esta propuesta de la interculturalidad y entonces lo que puede significar esto. Para las cuestiones indígenas es muy interesante también contemplar que esta reivindicación de ecosistemas educativos, sin nombrarlo así necesariamente, se refleja mucho en las propuestas educativas que van elaborando y que van desarrollando como propias y como importantes precisamente para sus luchas, ¿sí? Entonces, dentro de la lucha que es normalmente la fundamental de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el derecho a la tierra, también el derecho a la educación es una de las reivindicaciones que suele ser muy, muy escuchada, ¿sí? Entonces, a mí me gusta comenzar cuando se va a hablar de feminismo, me gusta comenzar con una de las ideas que externaron las mujeres zapatistas cuando hablaron de su ley revolucionaria de las mujeres, en donde ellas dijeron: sabemos que hay otras mujeres en otras partes de este país que deberían de elaborar su propia ley revolucionaria porque seguramente sus reivindicaciones no son las mismas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante porque efectivamente esta diversidad en las manifestaciones que hay ha sido un reto que el feminismo ha tenido que ir aprendiendo a comprender, ¿sí? Aprendiendo a ver que las reivindicaciones de unas mujeres no necesariamente son las reivindicaciones de todas las mujeres. Entonces, para profundizar en esta idea, voy a contarles la experiencia de una mujer indígena quichua en Ecuador,
que nació en 1898, entonces es muy importante porque es realmente una persona muy, muy avanzada para su época, ¿no? Y es gracias a este tipo de personas que nosotros podemos ir valorando mucho de lo que tenemos, ¿no? Ella nace en una hacienda, que es la estructura de opresión propia de la región de Ecuador, en una hacienda en donde la situación de los indios de la sierra en este país, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, es muy marcada la diferencia geográfica entre la sierra, la selva y la costa. Y cada una de estas regiones tiene características propias. La sierra, por lo regular, de una manera peyorativa, suele verse como el sitio de los indios, ¿no? Entonces, aquí es donde se da una organización indígena de las más fuertes, con cierta influencia de lo que fue el Partido Comunista en ese momento, ¿sí? La explotación, la unidad de explotación que es la hacienda, se caracteriza y se conocía más como el Guasipungo en Ecuador, ¿sí? De hecho, hay una novela con ese nombre que escribió, que son a las que corresponden a las novelas indigenistas, a la literatura indigenista, que escribió un escritor ecuatoriano, Jorge Icaza, que retrata con mucha crudeza esta situación, ¿no? Es una relación de poder, ¿no? De poder en donde hay una estructura piramidal en donde los más ricos son los pocos y los pobres son muchísimos, ¿no? Empieza con el dueño de la hacienda, que por lo regular es una persona blanca, ¿no? En una situación de diferencias étnicas, y él se vale pues del trabajo de una gran población indígena para incrementar su riqueza, ¿no? Ya que estamos también celebrando los 200 años del nacimiento de Marx, pues voy a tener que dar una cita de él, porque él dice que es cierto que el pecado original nos enseña que el hombre tuvo que ganar el pan con el sudor de su frente. Y él dice, la historia de la acumulación originaria del capital nos ayuda a entender por qué muchos hombres no necesitan sudar para comer, ¿no? Entonces, el dueño de la hacienda tiene una serie de trabajadores, los que son, o sea, cada vez son más dependiendo, o sea, de la jerarquía. El dueño de la propiedad tiene un administrador que por lo regular es un mestizo. Después siguen los mayordomos, que casi siempre son lo que se conocía como un indio apatronado. Luego hay un cuentayo, que es el que se dedica a cuidar y a ver que se respeten las propiedades o los bienes de la hacienda. Entonces, bueno, todos estos son pocos. Después viene ya más masivo los peones libres, que son aquellos libres, evidentemente no libres, pero así se les conocía, que solo trabajaban en los meses de mayor demanda de siembra y de cosecha, y pues para ello recibían un salario por trabajar así, ¿no? Solamente en esta época. Después son los yumperos, los que vivían cerca de la hacienda y trabajaban gratis en ciertas épocas del año, y su retribución solamente era hierba, agua o leña. Y finalmente los que son los mayoritarios, y donde nació la mujer indígena de la que voy a hablar, Dolores Cacango, que se conocían como los conciertos o gañanes, y que sus familias estaban encadenadas a la hacienda. Todas estas personas recibían un muy bajo pago por su trabajo, muchas veces se les pagaba en especie, y lo que hacían era que, como no tenían ingresos, vivían pidiendo prestado a la hacienda para comprar sal o cualquier otro producto que requirieran, y entonces esto los endeudaba por generaciones, ¿sí? Esto es el que se conoce como Guasipungo, y del cual tienen un pequeño espacio de tierra que apenas les alcanza para sobrevivir, ¿sí? Conviene mencionar que además del dueño de la hacienda, también tienen obligaciones con la iglesia. El cura cobra un diezmo. También hay las autoridades civiles que, si necesitan ampliar un camino o construir un pozo, lo que sea, requieren al trabajo de estos mismos guasipungueros sin
sin ninguna retribución, ¿sí? Entonces vivían todos ellos en cada una familia en una choza con una mortalidad muy alta, una mortalidad infantil y de adultos, y los malos tratos eran la característica, ¿sí? Si el hombre de la familia muere, la familia no puede conservar el guasipungo porque la herencia solamente era paterna y tenía que irse de arrimada a vivir con otra familia que los recibiera, ¿sí? Entonces, en este escenario nace Dolores Cacuango y ella se le nota lo insumisa y lo rebelde que es desde que empieza a ser pequeña, y después la costumbre allí es que el hacendado o los padres de las mujeres eran los que elegían la pareja con la que se iban a casar. Cuando ven que ella ya tiene edad para casarse y le eligen la pareja con la que se va a casar, ella no acepta y huye a la ciudad, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es la primera muestra que ella manifiesta de rebeldía, y después regresa, o sea, en la ciudad aprende un poco el castellano y por otro lado conoce otra cara del racismo, que es algo que va a acompañar siempre y constantemente a las poblaciones indígenas, ¿sí? Cuando ella regresa y se casa con quien decide casarse, se involucra muchísimo en la lucha. Allí en la década de los 40 más o menos del siglo pasado se forma una organización que se llama la Federación Ecuatoriana de Indios, que es de un gran avance, y si bien está influenciada por el Partido Comunista, llama la atención que se llame de indios y no de campesinos, o sea, que no se reivindique primero la cuestión clasista, sino la cuestión étnica. Y esta organización, su primer dirigente es un indio que se llama Jesús Gualabasi, y es interesante porque a veces nos pasa mucho que en las cuestiones indígenas no son los indios los dirigentes o los portavoces, o en fin, eso también pasa mucho, ¿no? Son como apadrinados siempre. Pero en este caso sí es un indígena el dirigente, pero la segunda persona que ocupa la dirigencia de esta organización es Dolores, ¿sí? Entonces, esto también nos marca precisamente esta visión de una mujer que sabe que las reivindicaciones generales son importantes, pero que había que añadir otras, porque las reivindicaciones originales de la organización pues es el derecho a la tierra, el derecho a una educación bilingüe, ¿no? Que se acaben los malos tratos, que se les pague por el trabajo que hacen, que se reduzca el trabajo no pagado, por la mitra que se llamaba, que era más bien la obligación de las autoridades civiles. Pero cuando Dolores ocupa la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Indios, añade otras reivindicaciones a estas, y ella señala la importancia de que las mujeres puedan elegir su pareja, que no sea impuesta, y estamos hablando de la década de los 40, o sea, realmente las zapatistas fue hasta los 90 que lo hicieron público, y ella desde la década de los 40 exige que sean ellas las que escojan a su pareja. Y otro elemento que también es fundamental, denuncia la violación que sufren las mujeres por parte de los hacendados y todas estas autoridades, y exige el respeto a todas ellas. Como muestra de lo importante que era la educación para Dolores, ella organiza unas escuelas rurales en donde en las chozas sin luz eléctrica y alumbrados con vela empiezan a enseñar a leer y escribir a los niños, ¿no? Y bueno, algunos adultos que realmente podemos pensar que no les quedaba mucho tiempo para ello, ¿no? Entonces, cuando los hacendados se dan cuenta, envían a gente para que vean en dónde están reunidos estudiando, y lo que ellos hacen es cambiar de ubicación cada vez, ¿no? Para que no les cierren las escuelas. En una ocasión, porque obviamente, bueno, no voy a detenerme en ello, pero hubo movilizaciones muy importantes, hubo huelgas, se organizan en sindicatos, y ella es muy perseguida. En una ocasión en que la van a buscar para detenerla, ella se entera antes y sale huyendo, y como no la encuentran, se llevan a sus hijos, ¿no?, detenidos.
ella no se entera, o sea, con la idea de hacerla volver, ella no se entera y cuando vuelve ya pueden imaginarse cómo lo vivió, ¿no? Entonces, lo que me interesa también, ya para ir cerrando, es ver cómo esta exigencia de tener una educación es algo que tiene mucho tiempo y un gran valor para muchos de los pueblos, ¿no? Hablando de esta educación abierta que pudiera llegar a todos estos lugares donde ha sido tan complicado también ahora las comunicaciones efectivamente pueden facilitar mucho y ha sido una de las reivindicaciones que el actual movimiento indígena en Ecuador enarbola con esta propuesta de una universidad sin muros en donde pueda ser incluyente para estos sectores que no pueden trasladarse a ciertos lugares, ¿no? Entonces, yo voy a cerrar porque justo me acaban de regalar un libro, este es de una experiencia peruana y me gustó mucho leer algunos de los testimonios que hacen estas personas porque precisamente hablando sobre la educación, ¿no? Esta es una reconstrucción de tiempos de la hacienda y cuando se da la reforma agraria en Perú con Velasco Alvarado, que fue tan importante. Y entonces, por ejemplo, aquí Gregorio Quispe Sedano, que cuando lo entrevistan tiene 90 años, él recuerda esto, dice: para nosotros no había ni escuela, ni tiempo, ni nada, era puro trabajo. Para nosotros no había escuela. En ese sentido voy a hacer un gran salto pensando en lo que ocurrió en las universidades latinoamericanas a partir de la década, sobre todo de los 70, cuando hay esta entrada masiva de todos esos grupos sociales que han estado excluidos de la universidad y cuando se genera la idea de la universidad popular, en donde
ya tienen acceso los hijos e hijas de campesinos, de indígenas, de trabajadores que están ejerciendo un derecho, pero además que están siendo protagonistas de lo que se llamaría el fenómeno de la masificación de las universidades. Es en esa ola, en los 70 sobre todo, cuando las mujeres irrumpen en las universidades, y esto va a ser un cambio cualitativo muy importante en todos nuestros países, porque efectivamente el acceso de las mujeres a la educación superior va a traer consigo cambios radicales. Por una parte, está manifestando cambios en la forma de organización del parentesco, en las expectativas respecto a cuáles son las posibilidades de vida de mujeres y hombres, en una cierta relajación de los modelos heterosexuales hegemónicos de género, totalmente binarios, en los cuales había una clarísima división sexual del trabajo, para la cual el acceso de las mujeres a la educación no era algo considerado, sino que la impronta de lo doméstico y de la crianza estaban siempre presentes, y al mismo tiempo están generando cambios en las universidades, porque la presencia de las mujeres, bueno, pues va acompañada de un conjunto de ajustes de lo que era la vida universitaria en la institución, porque de ser una institución completamente androcéntrica y masculina, tiene que ir incorporando poco a poco a mujeres en cargos de dirección, en los órganos en donde se toman las decisiones. Nuestra colega Norma Blázquez suele contar la anécdota que ha escuchado reiteradamente en entrevistas a mujeres que fueron de las primeras que se desempeñaron en algunas carreras dentro de la UNAM, en el sentido de que facultades como ingeniería, por ejemplo, no tenían un baño para las mujeres, porque su presencia no estaba prevista en ese espacio, ¿no? Ahora algunas universidades están dando un salto para quitar los baños segregados por sexo y que haya baños unitarios, lo cual quiere decir que los baños son muy importantes en la vida de las universidades. Pero el acceso de las mujeres a la universidad también es parte de una exigencia feminista, como les decía al principio, y tiene que ver con estas preguntas de qué educación queremos, para quiénes y para qué. En este sentido, las feministas van a tensar de una manera muy importante los contenidos de la educación universitaria en varias vías. Primero, para que sea una educación realmente incluyente. Y esto significa, por ejemplo, revisar el lenguaje, revisar los programas de estudio, revisar la literatura, la bibliografía básica de la enseñanza universitaria, para ir detectando en todos estos andamiajes universitarios las marcas del género, la impronta del androcentrismo, e ir incursionando en una educación universitaria no sexista, cosa que todavía no tenemos, todavía no la conocemos plenamente, porque está apenas en proceso de deconstrucción para ver qué podemos elaborar con una perspectiva no sexista, desde el lenguaje hasta los contenidos. Pero las feministas también están reivindicando que la educación universitaria no sea solamente una educación centrada en el conocimiento académico, sino que también sea una educación en derechos, que la universidad sea un espacio en el cual se pueda instruir a una ciudadanía crítica, crítica por lo que sabe, pero también crítica en el sentido de que ese conocimiento vaya aparejado de demandas ante un Estado que paulatinamente estaba dejando de ser el Estado fuerte, si eso se puede decir, que estaba preocupado por garantizar los derechos sociales básicos para toda la población, y que ahora está en pleno desdibujamiento. Y esta formación universitaria con vistas a una ciudadanía crítica implicaba entonces que la universidad se reconociera
como una institución que albergaba profundas desigualdades y que sigue albergando profundas desigualdades. La crítica feminista va a ser, no basta con que a la universidad lleguen los grupos desfavorecidos, las clases sociales desfavorecidas. Tienen que llegar en igualdad de circunstancias y tienen que llegar a una universidad, a una institución que les dé igualdad de oportunidades. En esa seguimos. También es parte de aquello que está en proceso de construcción. Al evidenciar la desigualdad dentro de la universidad como institución, las feministas van a estar poniendo el dedo en la llaga en términos de que la universidad es un espacio en el que se conjugan la desigualdad social y la desigualdad de género. Y por lo tanto, las dos, la solución a ambas desigualdades tiene que ir de la mano. Y por eso hay una problematización de la relación entre el Estado y la ciudadanía, no solamente por la vía de los derechos, sino también por la vía de la sexualidad. Es decir, las académicas feministas van a hacer un trabajo muy intenso para mostrar que el contrato social es también un contrato sexual y que lo que se está viviendo en las universidades es un ejercicio cotidiano de ese contrato sexual. Lo podemos ver cualquier día en cualquiera de nuestras entidades, expresado a manera de acoso sexual, hostigamiento sexual, incluso violaciones dentro de los espacios universitarios, relaciones inequitativas y de violencia entre personas universitarias dentro y fuera de la institución. Y ante esto se va demandando el desmantelamiento de estas características patriarcales de la universidad para construir otra universidad nueva, no solamente en términos de la clase, sino también de este ordenamiento y reordenamiento de las relaciones de género al interior de la institución. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que van acompañando este ojo crítico? Primero, que la universidad se erija en una institución con ética y con una ética construida de manera colectiva, en donde ésta no se resuma en un código de ética que aparece como una normatividad, sino que sea el contenido básico de las relaciones día a día entre las personas que estudian o que trabajan dentro de las universidades. El otro principio que acompaña a esta demanda de otra universidad, una universidad distinta, es que sea un espacio de ejercicio de la justicia. Si hay desigualdad, hay injusticia, luego entonces tiene que ser una institución donde también se eliminen las condiciones que están generando injusticia y al generar injusticia coartan las libertades. Se plantea que hay una contradicción entre pensar a la universidad como esa máxima instancia en la cual se adquiere el conocimiento sobre qué es la libertad, pero que no sea una instancia en la que se puedan ejercer las libertades. Y en el momento actual también se plantea una crítica epistemológica efectivamente muy fuerte en términos a cómo se produce el conocimiento, cómo se transmite el conocimiento y cómo se socializa. Y quizás uno de los puntos críticos más fuertes en este momento sea precisamente la observación de cómo se organizan las comunidades epistémicas, cómo al interior de las comunidades epistémicas se reproducen las condiciones de desigualdad o no, y cómo estas comunidades epistémicas se tienen que democratizar para que efectivamente el conocimiento sea un conocimiento social, sea un bien común, dirían algunos, sea un conocimiento realmente al alcance de todas y todos. Y ahí hay una crítica a la violencia epistemicida, por una parte, al epistemicidio en sentido más amplio, pero también hay una crítica al uso de las TICs.
que es uno de los puntos más interesantes del momento actual, porque en esta reconversión de la formación universitaria que está dejando de lado las áreas clásicas del conocimiento para privilegiar la formación en las áreas tecnológicas, pues se ha mostrado que las TICs no están exentas de sexismo, androcentrismo, patriarcalismo, discriminación, etcétera, y entonces hay que pensar cómo llevar todos esos principios que valían para la universidad presencial, cara a cara, tú a tú, a la universidad que depende de los recursos tecnológicos y que forma a las personas en la misma perspectiva. Por lo tanto, ¿cuáles tendrían que ser los presupuestos de una educación en tecnología que no sea violenta, que no sea sexista, que no profundice las desigualdades y, por supuesto, que sea democrática y que coadyuve a la formación de comunidades epistémicas que no están centradas únicamente en las personas que conocen o que poseen el conocimiento formal universitario, sino que también cuenten con la inclusión de aquellas otras personas que poseen conocimientos valiosos, centrales, pero que provienen de otras formas de generación del conocimiento que no son el conocimiento científico tal y académico tal y como se transmite en la universidad. Ese es otro desafío, esa conformación de comunidades complejas, diversas, múltiples y con reconocimiento mutuo de los saberes que se ponen en circulación en esos ámbitos. Solamente quisiera hacer una nota al margen para concluir, en relación con la presentación que nos hizo Evelyn, recordándonos esa década de los 80 en la que se declararon formalmente muertas la historia y las utopías, que curiosamente coincide con el momento del despegue de los feminismos con sus historias y sus utopías, para que veamos que no hay una sola manera de ver la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Castañeda. Pues recordar que este evento no sería posible sin el apoyo de nuestro coordinador Francisco Cervantes, al cual le damos las gracias por la oportunidad de darnos este espacio, y el proyecto de ecologías educativas, en el cual trabajo con un grupo aquí presente, y vamos en pro de buscar una alternativa más incluyente en lo que es ofrecido por el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Y pues a continuación nos gustaría pues abrir la mesa para preguntas. Buenas tardes. Bueno, aprovechando la presencia de los ponentes, yo quisiera hacer una pregunta referida a si nos pudieran platicar un poquito más cuál sería la relación entre lo que serían los feminismos decoloniales como teorías antihegemónicas, anticolonialistas, anticapitalistas, antipatriarcales, con lo que sería justamente los principios ecosistémicos. Cuando la teoría de sistemas tiene un principio epistémico europeo también. Entonces, ¿cómo sería la relación entre estos dos discursos? Gracias. ¿A quién? Para todos. No sería yo el más adecuado para brindar la respuesta, pero puedo hacerlo porque justo el próximo viernes tenemos un examen doctoral de una
futura colega en estudios latinoamericanos justamente, quien tuve oportunidad de dirigir el trabajo de tesis de ella, y que trabaja no solo con las nociones de los feminismos descoloniales, sino más aún lleva esos términos del debate hacia los llamados feminismos negros, o en este caso feminismos afroamericanos, y al terreno de las teologías también disidentes, ¿no? Las teologías queer, la teología lesbiana. Es decir, el tema es muy interesante porque desde el planteo, digamos que como ha hecho esta alumna del posgrado en estudios latinoamericanos, Gabriela González Ortuño, es llevar un momento al interior de algo que ya se ha planteado como disidente, una disidencia aún mayor, ¿no? Es decir, se está desarrollando una disidencia al interior de una cierta disidencia. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, en los debates sobre el barroco latinoamericano, el barroco es visto como una desmesura de lo clásico, no solo en cuanto a estilo en el arte, sino como vivencia, digamos, de lo latinoamericano. Es una desmesura respecto a algo que plantea una cierta mesura. Edward Glissant, un autor, digamos, apegado a estas visiones llamadas del discurso antillano, o en cierto modo descolonial, dice que incluso hay que ir más allá del barroco, es decir, hay que ser una desmesura de la propia desmesura, no ya una desmesura de la mesura o de lo clásico, sino una desmesura de la propia desmesura. Y él difiere entonces del barroco y por eso plantea el desvío antillano como su propuesta. Los feminismos estarían planteando digamos, los que tendrían por base esa discusión, justamente estarían planteando visiones críticas a los feminismos dominantes. En este caso, sobre todo, los debates son muy fuertes, las polémicas son bastante fuertes en los diversos sectores que plantean esta discusión, porque lo que dirían y lo califican de ese modo es el feminismo blanco y liberal, ¿no? Que es una cierta historia como la que contaba la doctora Castañeda, de esta tradición más bien que viene desde los sufragismos anglos, ¿no? No incorpora evidentemente las dimensiones de lo que significa la vivencia del ser mujer en esas otras en esos otros territorios, ¿no? En esas otras dimensiones de lo social más apegadas a las lógicas comunitarias, a modos de vida, digamos, más como los que nos ha expresado aquí la doctora Soriano en su exposición. Es decir, aunque ya el feminismo plantearía una crítica, ese feminismo digamos, al modo dominante patriarcal, ¿no? Capitalista, moderno, no habría sido capaz de mirar y de incorporar en el ejercicio digamos de la expresión de su crítica esas otras dimensiones, y por eso estas otras voces, tanto la de los feminismos comunitarios como la de los feminismos afros, estarían planteando la inclusión, la necesaria condición dialogal de esas otras expresiones de la vivencia, no solo en la unidad doméstica, en el chachaguarmi, dirían, en la discusión andina, o en la propia lógica de la comunidad. Es decir, sacarían la dimensión liberal en donde predominaría la figura del individuo a la dimensión protagónica en donde el individuo se vive y se hace al interior de la comunidad. Y en ese sentido también se plantean duras críticas en ese sentido, porque siempre se plantea el asunto de cómo se puede desplegar eso que Marx quería como la vivencia de la libre individualidad en el ejercicio pleno de la colectividad, es decir, en un cierto sentido del despliegue de la comunidad. Yo creo que esa dimensión está planteada en el aspecto de lo decolonial, y hay otra lectura, un cariz de la crítica también muy problemática, que es donde está toda la discusión a propósito de si el patriarcalismo existiría previo incluso a la condición de la colonización.
Es decir, el despliegue de la modernidad capitalista se desarrolla de pleno en el ámbito de la estructuración de la modernidad como empresa colonial desde hace 5 siglos. Aquí la pregunta del feminismo descolonial va en el sentido de si el patriarcalismo sería una condición propiamente ontológica o trascendente a esa dimensión, o si está cortado también en el mismo momento de la colonización. Es un debate también. Quisiera seguir la línea que ya ha abordado Pepe, en el sentido de que los feminismos decoloniales más radicales lo que plantean es una negación absoluta del conocimiento académico, científico y universitario, por sus características sexistas, clasistas y racistas. Y en ese sentido lo que están planteando es que se trata de negar completamente a la institución universitaria, al andamiaje científico, y bueno, por la razón básica de que es, y retoman Althusser, el aparato ideológico de Estado por excelencia para la reproducción de la hegemonía. Y entonces, si se trata de desmontar de manera radical la hegemonía, pues hay que empezar también por estas instituciones que la están reproduciendo. Y en ese sentido lo que están planteando es profundizar en las distintas formas de generar conocimiento, pero no a secas, sino aquellas formas de conocimiento potenciadas por las propias mujeres para la vida. No el conocimiento en el sentido de saber por saber y tener una posición privilegiada, sino por generar esos conocimientos que facultan la vida en su sentido más amplio. La vida de las personas, la vida de todos los seres humanos y no humanos, etc. Y ahí no es solamente estamos vinculando con los feminismos decoloniales, sino también con los distintos ecofeminismos y con las distintas posturas dentro de la ecología política feminista, en donde está esta discusión muy viva y al mismo tiempo plantean, pero no podemos dejar de producir conocimiento científico. De las ecólogas políticas feministas, porque necesitamos todavía saber más sobre lo que existe. El problema no es lo que se sabe y cómo se sabe, sino el uso que se le ha dado a eso que se sabe para reproducir el poder. Entonces no tiene pocas aristas la discusión, hay muchas posturas, no sé si ayuda un poco a tu preocupación. Sí, gracias. ¿Otras preguntas? La voy a leer así como dice. ¿Cuál sería la propuesta para que el uso de las TIC pueda ser para todos? Lo entrecomilla la pregunta que hacen. Bueno, habría que plantear primero el tema, creo yo, es decir, la conexión de la noción de TICs, o sea, de tecnologías de información y la comunicación. Ya de suyo, digamos, viene muy cargada, pues, digamos, el último jirón, digamos, del despliegue de la modernidad capitalista colonial o del sistema, digamos, moderno colonial, estaría dado en términos de una cierta faceta que se reclamaría para todas las sociedades, una condición epocal, ¿no? De inscripción en lo que se daría llamar como esta especie de sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Habría que primero decir que si entramos a una era de sociedad del conocimiento, esta no será otra sino una era de lucha por el conocimiento. Es decir,
la condición misma, digamos, el discurso más, incluso Castells mismo lo ha llegado a plantear autocríticamente a su visión, ¿no? En este libro tan celebrado y tal. Ahora que le dan los honoris causa a él por esas obras, él va y cuenta que se desdice de algunos de sus planteamientos, ¿no? Porque está muy plegado a una visión, digamos, de el predominio de lo técnico y sobre todo de la inscripción del capitalismo al paradigma electroinformático, ¿no? Que significaría mucho elevamiento de la productividad y tal. Evidentemente las tecnologías están relacionadas con los grupos, los grandes holdings corporativos, ¿no? El gran predominio monopólico hace que la propia tecnología llegue a esas zonas en donde pues va a haber mucha deficiencia para que haya un paradigma de educación para todos, y más deficiencia aún para que haya un paradigma de educación para todos sobre la base de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso no solo la UNESCO, sino los otros grandes despachos, digamos, de producción de documentos ejecutivos para los estados que están planteando estas nuevas perspectivas del aprender a aprender o de la llegada a través de educación a distancia sobre la base de estas técnicas, tienen que reconocer que evidentemente no solo por un problema de las grandes brechas, que de por sí son bien significativas, ¿no? Las grandes brechas, los gaps tecnológicos, que son producto de los gaps sociales en sociedades muy polarizadas. Evidentemente, contar con internet o con línea telefónica, pues ya es un sesgo muy importante al interior de la propia sociedad, no todo lo pueden tener. Entonces, esta visión de que se puede alcanzar, digamos, si nos atrevemos a luchar porque así sea, si puede haber una sociedad del conocimiento, esta tendrá que ser una sociedad de lucha por el conocimiento, porque justamente el conocimiento, como la tecnología y demás, están expuestos al uso mismo que se plantee. No se requiere ser ludista, digamos, romper las máquinas, para plantear una crítica en el sentido de la posibilidad de llegar a con esas nuevas técnicas y con un cierto sentido que pueda, en ese sentido muy interesante el título de la mesa de hoy, subvertir la propia carga ya de los propios instrumentos. Porque qué sentido le va a uno a dar en el sentido de la recuperación, por ejemplo, de esas voces invisibilizadas o de esas voces no escuchadas, o de un predominio de una lógica de mayor diversidad. Y creo que ahí también hay una exigencia muy fuerte. Las tecnologías en sí mismo no garantizan ni el elevamiento de la productividad en el capitalismo, y están más bien desarrolladas para una construcción, digamos, de un obrero polivalente del gran precariado global y de incluso en la propia, el desempeño de nuestras funciones, el plegar al llamado cognitariado, a los dictados de los sistemas, por ejemplo, de los sistemas de información. Simple y sencillamente a los colegas nos tienen expuestos siempre al predominio de estar entregando informes, ¿no? No se informa que se sabe, sino que hay que saber informar, dicen algunos. Porque eso hace que el asunto de la posibilidad de alcanzar educación, no solo en los diversos niveles, sino educación en un sentido pluriversal, es decir, de las varias verdades en una condición dialógica y del reconocimiento de esa diversidad persistente en nuestras sociedades, pues plantea una exigencia aún mayor que la de la propia TIC en sí misma, ¿no? Rápido. En realidad es un poco como lo que expuso Patricia, o sea, es la universidad que queremos, o sea, está en construcción, se está buscando, se está aportando, se está haciendo ideas críticas, pero los TICs pues falta mucho para que puedan ser masivos, ¿no? O sea, es un poco la idea de lo que se espera, lo que se desea, pero ni siquiera ahorita en los países más desarrollados se puede hablar de completa cobertura, ¿no? Aunque no la vendan en algunos lados, pero no. Es algo que hay que sacarle el provecho, pero efectivamente con una gran capacidad crítica, y no es tampoco la panacea o la solución de todo.
Bueno, como nota al pie de lo que comentan los investigadores, hay un libro que se llama Teoría del Performance, que uno de los artículos que incluye ese libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica, habla del zapatismo digital. Y ese grupo que hizo el zapatismo digital es un grupo chicano, que eso se conecta con lo que preguntaba la asistente anterior, donde ellos hablan en posición del feminismo latinoamericano, pero fuera del pensamiento de lo que es latinoamericano normalmente. Ellos pugnan por destruir la frontera, porque las fronteras también pertenecen a esta forma de pensar en tanto patria, patriotismo, patriarcalismo, que excluye muchas visiones que también son latinoamericanas. Ellos dicen que esa visión se sustenta más sobre la lengua. Y con respecto a lo que se pregunta de las TICs para todos, ahí sería precisar, por ejemplo, las comunidades indígenas que atraviesan el continente muchas veces sí tienen acceso a las TICs, pero las TICs no se acercan a ellos. O sea, los contenidos ofrecidos por la universidad, por ejemplo, en muchos de sus licenciaturas en línea, seminarios, cursos, no están pensadas en los idiomas y no están hechos los cursos para las necesidades de las poblaciones en particular, y eso sería una proclama de estos feminismos como la Pocha Nostra, ¿no? que van sobre eso. Y pues respondiendo a la nota al margen de la doctora Castañeda del final de las utopías en los años 80, cuando se proclamó y pues que se representó con la caída del muro de Berlín, también hay un problema que atañe a la universidad, porque el sistema socialista estaba completamente agarrado del sistema universidad e instituciones, funcionaba a partir de la burocracia, ¿no? Las instituciones. Y justamente los feminismos, cuando tocan ese terreno donde ya no hay fronteras, donde ya no hay instituciones y se busca un para todos, pues sí, no hay otra que la ética, estar poniendo el dedo sobre el renglón. Con respecto a las TICs para todos, ahí sería también desde la ética. ¿Alguna otra pregunta? Maestro Rosas. Bueno, solamente, primero sí agradecer las exposiciones, los planteamientos que han venido a plantear aquí y que creo que abren muchas, por lo menos para mí, muchas ideas alrededor de lo que desde el punto de vista educativo tenemos que trabajar alrededor de cosas que no son tan frecuentemente puestas en la mesa de la discusión cuando se habla de educación, porque efectivamente tenemos como toda una manera de enfocar la educación ya como con cierta agenda preestablecida en ciertos dispositivos ideológicos, ¿no? Y precisamente una de las cosas que quería comentar es que, por ejemplo, cuando se pregunta a la gente ¿qué se va a hacer? ¿Si TICs para todos? Si, ¿cuál sería el papel de las TIC en bla, bla, bla? Bueno, digo bla, bla, bla porque, por decir, abundar una serie de situaciones, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que ver, creo, es que somos producto de dispositivos sociales, de dispositivos de producción de ideas, de sociedad y de ideologías
y en esos dispositivos nos movemos. Y por lo tanto, de alguna manera tenemos que estar dentro de ellos, porque en esos nos movemos, y creo que el llamado a la deconstrucción no es estar fuera de ellos, sino es participando dentro de ellos, sabiendo cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, como dicen luego por ahí, ¿no? Pero además sabiendo que hay otras cosas que se pueden tocar o desmontar, se puede empezar a trabajar. Por eso la idea pienso yo, de la visión ecosistémica podría verse de dos formas, bueno, de muchas formas, pero básicamente pienso en dos, ¿no? Una versión muy naif o muy simplista, en donde todos vamos a entrar a participar en un conjunto de relaciones y entonces va a ser una relación igualitaria, etcétera, ¿no? Pero hay, como ustedes nos presentan, toda una idea en donde hay más complejidades que esa idea liberal, que también es liberal, de que, como por ahí leí en los ecosistemas, de que cada uno de los individuos pertenece al ecosistema y se relaciona con el ecosistema. Cuando ustedes, la visión que nos dan aquí es que el individuo se relaciona con el ecosistema a través de grupos, de conglomerados, de asociaciones, de clases, de situaciones que van más allá de lo que el propio individuo realiza, ¿no? Entonces es más complejo que trabajar la cuestión ecosistémica, es no trabajar nada más la relación de individuos con individuos, sino es trabajar la relación de individuos con muchas otras cosas, ¿no? Con muchos dispositivos. Y bueno, por ejemplo, esta situación del TICS para todos, finalmente las TICS, y sí lo han dicho gentes, tecnólogos incluso, las TICS proveen de cierto tipo de potencialidad que beneficia a determinado tipo de grupos. Finalmente las TICS no aparecen de una manera que sea realmente para todos. Favorece cierto tipo de pensamiento, esos gentes que tienen ese tipo de pensamiento organizado de cierta forma, etcétera, son los más favorecidos, los otros no tanto y otros mucho menos, ¿no? Las cuestiones de acceso a las TICs también tienen todos este tipo de problemas, ¿no? Bueno, entonces no es nada más decir TICs para todos, sino finalmente TICs cómo, para qué, con qué diseño. Se tiene que hacer mucho trabajo porque las TICs no son una entidad etérea, ¿no? Sino se realizan de acuerdo a determinado tipo de formas de pensar, ¿no? Bueno, yo creo que ya me extendí mucho, pero bueno, yo agradezco esta situación y lo que acabo de hablar, como que da cuenta de muchas cosas que me empiezan a brotar, ¿no? Por la riqueza de las exposiciones de ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, felicidades a los exponentes y a la coordinadora. Yo quería quizás complementar un poco lo que dice Leobardo en este sentido, en el sentido de que dentro del manejo de las TIC precisamente habría que ver de manera crítica que hay procesos que se desconocen aún, ¿no? Por ejemplo, cómo se llega de la información al conocimiento, en el caso del Internet, ¿no? Que básicamente es pura información. ¿Cómo llegas al conocimiento a partir de eso, no? Yo creo que son como puntos para indagar, ¿no? Y estoy de acuerdo, hay que ver críticamente, porque incluso esto de si hay TICs para todos, pues hay comunidades que ni siquiera cuentan con la señal, ¿no? En nuestro país. Entonces, pues estoy pensando en mis alumnos, que muchos han dejado de estudiar en esta modalidad, precisamente porque se les dificulta mucho el acceso a la red, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor antes no pasan, pero que hay que abordarla como tema de investigación, pienso yo, ¿no? El tema de las TIC
me parece fundamental y coincido con lo que menciona Leobardo. Y por último, nada más quería comentar que en alguna conferencia que dio León Olive, se le preguntaba si las sociedades del conocimiento eran un nuevo modo de producción o la fase superior del capitalismo, ¿no? Se le preguntaba eso, entonces él contestó de manera muy sabia, pues que es otra cosa, ¿no? O sea, que hay que abordarla desde otras miradas, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes y pues muchas gracias por compartir con nosotros. El comentario que yo tendría está en el sentido de que yo no puedo ver un solo movimiento de forma aislada, porque el movimiento feminista necesario en su primer momento, radical en su expresión en su primer momento, también se ha transformado, ha evolucionado, de tal manera que se ve involucrado dentro de un contexto social que es mucho más amplio, que va dando las diferentes versiones y actitudes de las feministas, pero que yo lo contemplaría más como un estudio de género, porque en ese sentido, entre uno de los elementos, no dejo de un lado las TICs, ¿sí?, que nos de Bernardo Lagarde, que se me hacía una labor muy bonita en el sentido de todos los estudios que estuvo haciendo en la cárcel, de por qué llegaban esos hombres golpeadores a la cárcel, y que se veía la dinámica que había entre ambos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí se me quedó muy grabado precisamente que no era un contexto aislado y que teníamos que ver todo este desarrollo en esos términos. Y ahorita, por ejemplo, a mí una de las cuestiones que me preocuparía mucho, entre otras cosas, es, por ejemplo, la dinámica que se da con las parejas. Ciertamente hay mujeres más intelectuales, capaces de trabajar, de ser autosuficientes, pero resulta que una de las problemáticas que se tienen, no en el trabajo, pero sí en la dinámica de pareja, es encontrar precisamente aquel par que realmente entienda esa dinámica. Porque lo que yo he visto, por ejemplo, es que no se continúa con ese movimiento masculinista que colocara y empoderara al propio hombre, igual que la mujer se está empoderando, o sea, realmente como parejas, porque entonces en la cotidianidad lo más común es encontrar simplemente a un hombre que sabe seducir, que sabe atraer, que sabe decir palabras dulces, pero en cuanto se encuentra con una mujer intelectual no sabe qué hacer con ella. Entonces, en este sentido, yo creo que esa es parte de una carencia que actualmente que se está dando y que a veces yo pienso que todo lo que se está dando en términos de agresión con la mujer es esa agresión latente que quedó allí y que requiere de un desarrollo también por parte del movimiento masculinista. Creo que la maestra Rosalinda también, ¿no? Bueno. Yo voy a atender la primera cuestión que tenía que ver con la noción misma de información y la relacionaría con esta utilización, digamos, de no solo en cierta analogía, sino que plantea también un cierto desafío que es la utilización de ciertos conceptos que se diría en terminología clásica están bajo, digamos, en el dominio de lo biológico y trasladados hacia el dominio de lo social, ¿no? Que ya desde los
propios estudios de los años 70 a propósito de la herencia y todos esos trabajos, se planteó siempre esta dificultad del cómo traslapar, digamos, estos conceptos, ¿no? Es un desafío importante. Justamente muchos de los temas que plantea la cuestión de las nuevas ciencias, al menos es el planteo de González Casanova, sería justamente cómo tanto los movimientos alternativos, los movimientos sociales, la posibilidad de imaginar escenarios de utopías sociales podrían relacionarse con esos planteamientos, ¿no? Que estarían derivando de las nuevas ciencias. Entre ellas, justamente, la del conocimiento de los sistemas biológicos y adaptativos, que serían los más complejos. Lo más complejo que se ha descubierto que ya no es como antes o antaño la revolución científica anterior plantearía, que sería pues la física matemática, ¿no? Sino que es los sistemas biológicos y adaptativos y autoadaptativos, que son los que recuperan o actualizan la mayor complejidad, que es la de la vida misma. Entonces la noción de ecosistema no puede dejar de lado también, digamos, otra condición también que obedece al orden o al dominio de lo biológico, que es lo que un autor francés muy interesante, Michel Serres, trabaja con la noción de parásito. González Casanova tiene un artículo también, un par de artículos muy interesantes sobre el tema uno de ellos sobre ecocidio y otro sobre la relación del capitalismo y el parasitismo, lo que él llama la corrupción misma del capitalismo, ¿no? Porque el orden social, digamos, está expuesto también a una dinámica de parasitismo, que es la de los grandes grupos capitalistas organizados, que en un cierto sentido, casi como en el orden biológico hay, digámoslo así, colonias que practican un cierto parasitismo, en el orden social, el orden social está expuesto a las dinámicas de dominación, explotación y apropiación, que no son sino un desarrollo de un cierto imposición de una lógica parasitaria sobre los otros, ¿no? Sobre la vida misma. Entonces, esta condición de que uno luche por la sobrevivencia en el marco de un cierto equilibrio ecosistémico siempre está expuesto a la posibilidad de que predomine también la condición parasitaria. Y esa condición parasitaria se ve en la lógica misma de la información y de la comunicación. O sea, no puede uno dejar de mirar que el predominio de los grandes grupos corporativos, de los intereses monopólicos, del predominio de la ganancia, plegarán siempre las posibilidades incluso que ya están abiertas para una cierta gratuidad de estas tecnologías. O sea, hay condiciones de gratuidad de esas tecnologías que no se pueden dar porque está el predominio, digamos, parasitario del interés y de la ganancia. Y eso hace aún mayor el déficit o la separación entre lo que sería la condición de información y la condición de comunicación, ¿no? Hay algunos autores que distinguen eso, como dice, pues información y comunicación, pues evidentemente no son lo mismo, y el predominio de una alta información no significa que haya una buena comunicación. Entonces esa dimensión me parece que hace altamente compleja esta condición, y el depositar ahora sí que todos los dados a la condición de que la pura tecnología pudiera resolver la cuestión. No si el predominio parasitario de los grandes grupos monopólicos y corporativos está encima de los intereses de arribar a una condición de una sociedad más justa y democrática, ¿no? Ahí, por eso destrozaron la Comisión Federal de Electricidad. Simplemente. Sí, un ejemplo de ello es que el Niño Verde ya ha sido senador plurinominal 3 veces. Una reflexión muy breve. Estoy completamente de acuerdo con usted en que ningún movimiento social está aislado. El feminismo no ha estado aislado. Las posturas feministas nunca han estado aisladas, al contrario, creo que están en el ojo del huracán. Y me llama mucho la atención lo que señala respecto a esto que
llama movimiento masculinista, porque yo creo que Daniel y Bernardo nunca quisieron hablar de un movimiento masculinista, pero esa es un poco mi lectura de la postura que ellos tuvieron en su momento. Y mi hipótesis es que hemos entrado a un momento de dificultad para que los hombres piensen sobre sí mismos, sobre sus masculinidades, sobre su condición, no por el fortalecimiento del feminismo únicamente, sino por el recrudecimiento de la violencia entre los hombres. El recrudecimiento de la violencia entre los hombres es tal, lo estamos viendo todos los días, en todos los ámbitos, a todas horas, que de verdad no deja espacio para la reflexión y para pensar. Estamos en un momento en que todo es actuar, y actuar con base en lo que ustedes quieran, para el futuro, para prevenirnos en función de la seguridad, qué sé yo. Pero tenemos mucha preocupación por esta situación, porque sí es evidente que algo se tiene que mover en las relaciones de género hacia una equidad, pero no es en términos de empoderamiento. Al revés, creo que tiene que ver en términos de una clara movilización de los poderes, de una específica redistribución de los poderes y de tener conciencia, claridad y disposición a renunciar a los privilegios para mujeres y para hombres, pero el proceso es muy, muy complicado, insisto, sobre todo en las condiciones actuales de recrudecimiento de la violencia, que ha sido caracterizada de muchas maneras, pero que sin duda es un recrudecimiento de la violencia entre los hombres. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les damos las gracias. Sí. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED en Ciudad Universitaria y a quienes lo hicieron vía streaming. Muchas gracias por seguirnos a distancia. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la CUAED y el SOYED en Facebook y Twitter y estar pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias y excelente noche.